Cuando usted habla en su casa de temas económicos, de dinero, ¿hay paz o en ese momento como que se pierde un poco la paz? ¿Qué pasa en ese momento? Cuando en la casa se toca el tema del dinero, ¿hay paz o en ese momento como que la paz se va un poco y empieza a llegar más bien la preocupación, el afán o las discusiones? Y yo creo que en muchos casos, cuando se toca el tema del dinero, no encontramos mucha paz, ¿cierto? Encontramos más bien preocupación, y toda área de nuestra vida donde no hay paz, seguramente es porque no se está haciendo las cosas de acuerdo a la instrucción de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros compramos un vehículo y el manual nos dice que debemos cambiarle el aceite cada 5,000 kilómetros? Pero usted dice, no, a mí no me parece eso, mejor se lo voy a cambiar cada 15,000 kilómetros. ¿Qué cree usted que puede pasar? Seguramente se va a dañar, ¿cierto? Van a haber problemas con ese vehículo pronto, ¿cierto? Y de la misma manera sucede cuando en cualquier área de nuestra vida nosotros decimos, pues yo hago esto como a mí me parece. Nadie tiene por qué decirme cómo hacer las cosas, y mucho menos Dios. Ni eso que dice en la Biblia, no, yo lo hago así, ¿cierto? Y después experimentamos daños, problemas, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Mire, un hombre llamado Martín Lutero dijo lo siguiente: es necesario la conversión del corazón, de la mente, pero también de la billetera. Es necesario la conversión del corazón, de la mente, pero también de la billetera, ¿cierto? ¿Qué significará eso? Que necesitamos involucrar a Dios también, ¿cierto? Y tomar en cuenta lo que Dios nos dice acerca del área de nuestras finanzas, de nuestra economía, ¿sí? Esa es un área que para muchos puede llegar a ser sensible, y sobre todo en nuestra época, ¿no? Donde hay tanto engaño, tanta estafa, tanta cosa, todo el mundo andamos un poco desconfiados y prevenidos que no nos vayan a robar, y más en un país como el nuestro, que hay tanta cosa, ¿cierto? Y no solo a nivel general, sino a nivel de la iglesia, porque hoy en día los ladrones no están solo afuera. Tristemente, hoy en día los ladrones también están dentro de la iglesia. Y entonces tenemos que tener aún mayor cuidado, ¿sí? Y para recordar brevemente, hemos venido hablando desde hace 2 domingos sobre el dinero, ¿cierto? Hemos venido hablando sobre el dinero. Y hemos hablado sobre este tema, ¿por qué? Porque la mayor parte de nuestro tiempo lo gastamos en el uso del dinero. La mayor parte de nuestra vida la gastamos pensando y mirando cómo conseguir dinero, cómo gastarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo. Gran parte de la vida está y gira en torno al uso del dinero. Entonces, sin duda alguna, es un tema importante y necesario de hablarlo. Pero ¿saben ustedes también algo más? Muchas de las raíces de nuestros problemas
están en el área económica. Y yo creo que todos podríamos decir, claro. Y muchos llegaríamos a pensar, si yo me ganara la lotería, pues todos mis problemas se solucionarían. Pero cuando yo digo que muchas de las raíces de nuestros problemas están en el área económica, no me refiero a que la solución sea que tengamos más dinero, que tengamos mucho dinero, sino que precisamente cuando no está Dios ahí y cuando no están los principios de Dios ahí, y estamos manejando mal el dinero, ¿cierto? Eso nos va a desencadenar luego otra serie de problemas: estrés, enfermedades, problemas en el hogar, problemas en la pareja. Inclusive hay hogares, hay familias que se separan y que se destruyen por problemas del dinero, ¿cierto? Y entonces este es un tema que todos necesitamos hablarlo, pero que más que hablarlo entre nosotros, necesitamos también escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos sobre ese tema a nosotros. Y hemos visto dos cosas hasta este momento que Dios nos habla acerca del dinero. La primera, Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. Lo primero que Dios nos habla sobre el dinero y sobre las posesiones, según el Salmo 24, 1 y 2, es que nosotros no somos dueños de nada, que nosotros solamente somos administradores, porque ¿quién es el dueño según el Salmo 24, 1 y 2? Del Señor es la tierra, es su plenitud, el mundo y todo lo que en ellos hay. ¿Y por qué? Porque Él los creó. O sea, ahí está la razón, ¿cierto? No es que Él vino y arbitrariamente se adueñó de algo, no, sino porque Él lo hizo, porque Él lo creó. Y entonces aquí mirábamos que no es mi dinero, no es mi casa, no es mi carro, no es mis hijos, no es mis cosas. Son las cosas de Dios que Él nos ha dado para que nosotros las administremos, las disfrutemos y las cuidemos por un periodo determinado de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un día todos nos vamos y eso queda ¿dónde? Queda aquí, ¿cierto? No nos lo llevamos, queda aquí. Y cuando uno se ve como administrador y no como dueño, eso nos ayuda a cambiar muchas cosas en el manejo del dinero, ¿cierto? Nos ayuda a tener un sentido de mayor responsabilidad, de que no hago lo que yo quiera, sino que debo hacerlo bien porque voy a tener que dar cuentas, ¿cierto? Pero también un sentido de confianza porque no estoy solo en eso, sino que tengo el respaldo del dueño de todas las cosas, que me proveerá y me suplirá. Pero otra verdad que miramos acerca del uso del dinero es que la felicidad y el contentamiento no pueden depender del nivel social ni del estado de la cuenta bancaria, sino que deben depender de nuestra posición en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo nos dice algo muy importante y nos dice: en todo he aprendido a contentarme, sea que tenga mucho o sea que tenga poco, he aprendido a estar en contentamiento. Y entonces la paz, el gozo y la felicidad no pueden depender de cada quincena o de cada final de mes cuando nos giran el pago, ¿cierto? Entonces ella sonríe, pero luego al tercer día, cuando se le ha acabado, está muy triste. No podemos depender, nuestro contentamiento no puede depender del estrato social, que si usted vive en un barrio de humilde condición, entonces usted no se siente
tan feliz, tan dichoso porque no vive donde otros viven mejor. Nuestro gozo y nuestra paz no pueden depender de un estrato, de un nivel social, ni del estado de la cuenta bancaria. Deben depender y deben estar en nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso Pablo lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía que la fuente de su contentamiento era ¿quién? Jesús, el Señor, y no sus posesiones o lo que él tenía. Y yo creo que esto es muy importante de practicar, ¿no creen? Porque a veces nos ponemos tristes cuando la situación económica no está tan bien, ¿cierto? Pero debemos recordar que no debemos perder el contentamiento, sino que el contentamiento no es conformismo, ¿no? El contentamiento es una actitud de confianza en que aunque estemos en situaciones difíciles, el Señor es fiel y el Señor proveerá y el Señor ayudará. Es una actitud de esperanza y de confianza en Dios. Y hoy vamos a mirar algunas otras cosas que Dios tiene para decirnos sobre el dinero. Y quiero hablar en esta mañana de pensamientos equivocados sobre los problemas económicos. Pensamientos equivocados sobre los problemas económicos que tenemos normalmente. El primero de ellos: estoy salado, soy de mala suerte, me están haciendo alguna maña, algún trabajo de brujería, de ocultismo y me tienen arruinado, ¿cierto? ¿Será que existe ese pensamiento muchas veces en las personas? Soy de mala suerte, ¿cierto? Estoy salado, o me están haciendo alguna maña, algún hechizo, alguna brujería y por esa razón no prospero económicamente. No sé si de pronto usted haya llegado a pensar eso, o haya escuchado a alguien pensar así. Pero esto es algo equivocado. ¿Por qué? Porque es echarle la responsabilidad a otros de lo que es mi responsabilidad respecto a cómo estoy administrando y respecto a cómo estoy manejando mi dinero. ¿Sí me hago entender? Este es un pensamiento equivocado porque es zafarme de mi responsabilidad para decir estoy así por culpa de otro. O sea, yo soy una pobre víctima, ¿cierto? Y así entonces evadir la responsabilidad de lo que nos corresponde a nosotros hacer y de lo que nos corresponde a nosotros revisar sobre cómo estamos manejando el dinero, sobre cómo estamos usando el dinero. Otro pensamiento equivocado, por ejemplo: el dinero es la raíz de todos los males. ¿Ha llegado usted a escuchar eso? ¿Será que el dinero es la raíz de todos los males? ¿Qué piensa usted? ¿Será que es cierto eso? Entonces, 1 de Timoteo 6:10 nos dice que no es el dinero la raíz, sino que es el amor al dinero la raíz de todos los males, ¿cierto? El dinero es moralmente neutro, no es ni bueno ni malo. Depende del uso que cada quien le dé, ¿cierto? Algunas personas lo pueden usar para cosas buenas, como también otros lo pueden usar para cosas terribles, ¿cierto? Para cosas muy malas. Entonces, no es que el dinero sea malo, ¿cierto? ¿Qué es lo que es malo? Cuando yo decido poner en él mi amor, poner en él mi confianza, poner en él mi esperanza. Ahí está el error y ahí está lo equivocado. Pero entonces no podemos ver el dinero como algo malo, porque todos lo necesitamos acá, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y quién no le gusta tener dinero?
¿cierto? Lo necesitamos. El punto es, ¿cuál es nuestra actitud frente al dinero y qué hacemos con él? Ahí es donde está el gran dilema, ¿cierto? Otro pensamiento equivocado acerca del dinero es que la pobreza es espiritual. Entonces algunos dicen, no, pues es que es cierto, entonces como el dinero es malo, entonces el que es pobre o ser pobre, eso es sinónimo de piedad, bien, sinónimo de espiritualidad. ¿Usted qué cree sobre eso? Entonces todos los pobres serían muy espirituales, ¿cierto? Serían muy piadosos, pero vemos que no es así, ¿cierto? Entonces nada tiene que ver la pobreza con la espiritualidad. Nada tiene que ver eso, ¿cierto? Y más bien la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que Dios daba la promesa a su pueblo que si ellos obedecían, que si ellos seguían al Señor, el Señor les iba a prosperar, les iba a proveer y les iba a bendecir. Y vemos a muchos hombres como David, Salomón, reyes que el Señor bendijo y que el Señor prosperó en gran manera. No a todos por igual, pero sí el Señor a cada uno dio de acuerdo a como Él quiso. Entonces la pobreza no es sinónimo de espiritualidad, ¿cierto? La espiritualidad no es pobreza económica. La espiritualidad tiene que ver con reconocer primeramente nuestra pobreza interior, nuestra necesidad de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Otro pensamiento equivocado: las riquezas son una evidencia de la bendición de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cierto? Y lo escuchamos y lo vemos hoy en día, que inclusive se predica y se enseña. Si Dios verdaderamente está contigo, entonces Él te va a dar mucho dinero y vas a demostrar a Dios a través de la riqueza. Esas son cosas que nosotros escuchamos hoy en día, que se enseñan y que se predican. Entonces, ¿sería que Pablo, sería que Pedro, sería que los apóstoles no fueron bendecidos por Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería que no eran hombres de Dios? ¿Que no estaban siendo bendecidos por Dios? Pero la mayoría de ellos murieron sin riquezas, ¿cierto? Murieron en condiciones muy difíciles, ¿cierto? Entonces, tener dinero no es una evidencia de la bendición de Dios, aunque Dios da y Dios bendice. Y entonces, ¿qué es evidencia de la bendición de Dios? Tener en nuestro corazón paz, tener en nuestro corazón rectitud, integridad, tener una vida ordenada, ¿cierto? Tener una vida feliz, dichosa, disfrutar de lo que se tiene. Eso sí son cosas que son la bendición de Dios. Pero no siempre tener dinero o el que tiene dinero puede decir: es que Dios me está bendiciendo. ¿Saben ustedes por qué? Porque a veces hay riquezas que para muchas personas se convierten en un problema y se convierten en una maldición. ¿Sí ha llegado usted a ver eso? Yo he visto muchos casos de personas que han conseguido dinero, mucho dinero, y se han alejado de Dios, se han corrompido y se han desviado del camino del Señor. Y inclusive la Biblia nos dice: tenga cuidado, cuide su corazón, ¿cierto? Y no permita que su corazón se vaya tras el dinero. Así que necesitamos
tener como un equilibrio en nuestra vida de confiar en Dios para lo necesario y para lo que Él quiera, pero tenemos que tener cuidado también con la codicia, con la avaricia y con la ambición, ¿cierto? Porque esto lo único que conduce muchas veces es hacia la destrucción y hacia la perdición del ser humano. Y hoy vamos a mirar otro principio que Dios nos habla precisamente para un buen uso del dinero. Y hemos visto, número 1, todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores. Número 2, el contentamiento y la felicidad dependen de nuestra posición en Cristo y no de nuestra situación o estado económico. Y número 3, mejor son 2 que 1. ¿Ha escuchado usted la frase, 2 cabezas piensan mejor que una? ¿Cierto? Y esa es una frase que tiene mucha relación con lo que nos dice el Señor en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Y entonces, ¿qué dice ahí Eclesiastés 4, 9 al 12? Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que aquí hay otro principio para el manejo de nuestras finanzas de manera correcta. Quisiera que miráramos muy detenidamente esto. Si usted está casado o usted está casada, la mejor fuente de consejo y el mejor aliado que usted debe de tener para manejar bien el dinero, para hacer un buen uso del dinero, es a su esposo o a su esposa. En el hogar o en la familia, Dios no dice que el uno le deba imponer al otro cómo manejar el dinero. En la Biblia nos dice que más bien los dos deben de encontrar y llegar a un acuerdo para cómo hacer las cosas, porque son ahora un equipo, porque ahora ya no son 2, ahora son 1. Y no es que entonces uno imponga al otro cómo manejar el dinero, o que cada uno maneje el dinero por su lado y cada uno haga con el dinero lo que quiera, sino lo que la Biblia nos enseña es que en el uso del dinero en la pareja se debe de estar los dos involucrados y hacerse las cosas los dos en acuerdo. Sí, hoy en día quizás, y yo creo que en nuestra cultura, que venimos de un trasfondo un poco machista, vemos que en la mayoría de los casos el hombre es el que maneja el dinero, ¿cierto? Y muchas veces no le entrega cuentas a la mujer, no le pide consejos, cuando vaya a hacer cosas no le consulta, y después la economía del hogar está supremamente mal en muchos casos, porque el hombre no está teniendo en cuenta a la mujer. O bueno, también a veces puede ser al contrario, es la mujer la que hace de todo y no tiene en cuenta al hombre, ¿no? Porque hoy en día vemos de todo,
¿cierto? Pero esa no es la forma en que el Señor quiere que nosotros manejemos nuestro dinero para que nos vaya bien. Dos cabezas piensan mejor que una. Y a veces los hombres, como es el mayor porcentaje, no aceptan que sus esposas les digan algo sobre el dinero. La esposa le da una sugerencia y no lo tiene en cuenta. La esposa le pregunta sobre algo y se enoja, ¿cierto? Y se enoja, se molesta. Maneja solos el dinero como a él le parece, como él quiere. No, este principio funciona que mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno para administrar y para manejar el dinero. Cuando cada uno lo maneja por su lado y no comparten esto, es un principio que empieza a generar división en la pareja. Y Dios nos invita y Dios nos dice: ¿quiere usted que le vaya bien con el manejo de su dinero? Escuche a su pareja, tenga en cuenta a su pareja. Entre los dos, miren cuáles sean las mejores decisiones que deban tomar a la hora de usar y de invertir el dinero. Pero yo sé que ahora usted dirá: bueno, ¿y qué para los que no están casados? ¿Qué para los que no tienen una pareja? Pues en Isaías capítulo 9 versículo 6, uno de los nombres que se le dan al Señor es consejero admirable. Consejero admirable. Y yo creo que esto no aplica solo para los solteros, esto aplica para todos, casados y solteros. Y es aprender a buscar el consejo y la dirección de Dios para manejar nuestro dinero, para manejar las finanzas. Mire, Salmo capítulo 32 versículo 8 nos dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Mire, escuchemos lo que dice Dios: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Así que en el caso de los que estamos casados, un principio para la bendición financiera es: tenga en cuenta a su pareja y entre los dos, en acuerdo, tomen las decisiones. Porque si les va mal, pues los dos estuvieron de acuerdo, entonces ninguno le va a poder echar la culpa al otro. Pero si uno toma decisiones y le va mal, ¿qué va a pasar con el otro? Le va a decir: no me consultó, yo se lo dije, ¿cierto? Y ahí va a empezar el problema, ¿cierto? Ahí van a empezar los problemas. Pero luego de esto, la Biblia nos anima a que tengamos en cuenta a Dios. Y no que tengamos en cuenta a Dios solo para pedirle. Mire, esto es un gran error que cometemos. Muchas veces solo tenemos en cuenta a Dios para decirle: Señor, necesito dinero. Señor, bendice mi negocio. Señor, bendice mis proyectos. Señor, bendice mi economía. Esas son las oraciones que normalmente hacemos. Pero las oraciones que no hacemos son: Señor, ayúdame, ¿cómo quieres tú que yo maneje esto? ¿Qué quieres tú que yo haga con este dinero? ¿Cómo quieres que lo invierta? ¿Cómo quieres que lo administre? ¿Cómo quieres que lo use? ¿Será que sí hacemos esas oraciones? ¿O hacemos más bien más aquellas de: Señor, dame dinero, Señor, provéeme, Señor, dame, bendíceme? ¿Cierto? Esas son las oraciones que más hacemos. Pero no queremos que Dios nos diga qué hacer con eso que le estamos pidiendo a Él, ¿cierto? Le decimos: Señor, dame, pero luego, no, Señor, yo ya hago con eso lo que yo quiera. ¿Será que nos pasa eso? Miren, hay un gran problema en nuestro tiempo.
Muchas personas están queriendo utilizar a Dios para obtener cosas. Las personas y el ser humano, la mayoría en nuestra cultura, en nuestros tiempos, quiere utilizar a Dios para obtener y para recibir cosas. Como si Dios fuera un supermercado donde usted va y pide, deme, 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 deme. Pero ¿sabe usted cuál es el principio bíblico? El principio bíblico no es utilizar a Dios para yo tener cosas. El principio bíblico es utilizar las cosas que Dios me ha dado para honrarlo, agradarlo y servirlo a Él. Ese es el orden bíblico, ese es el principio bíblico. No es utilizar a Dios para obtener, para tener, para recibir, para prosperar, sino que lo que Él ya me ha dado y lo que Él me dé, yo lo pueda usar para agradarlo, servirlo y honrarlo a Él. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Lo que usted tiene, lo está usando para honrar a Dios? ¿Lo está usando para servir a Dios? ¿Lo está usando para agradar a Dios? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿O es quizás usted el pensamiento de quiero utilizar a Dios más bien para que me dé, para que me dé, para que me dé? Entonces Dios nos dice acá, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Entonces Dios quiere que nuestras oraciones no sean solo de que Él nos dé, sino que nuestras oraciones sean: Señor, guíame, ayúdame y enséñame a cómo administrar y cómo usar correctamente esto que tú me has dado. ¿Quisiera usted orar de ahora en adelante así? ¿Cree usted que habrían cambios o que habrán cambios si empezamos a orar así? ¿Será que dejaríamos de cometer tantos errores que cometemos a veces en el manejo del dinero si empezáramos a depender de Dios para manejarlo mejor? Mire, yo puedo dar testimonio de eso. Yo heredé una terrible, mala forma de usar el dinero de mi familia. Y no estoy hablando mal de mi familia, solo pues que a veces heredamos cosas buenas y heredamos cosas malas. Pero, y eso aunque uno no crea, uno lo empieza a repetir, lo empieza a repetir. Y el día que empecé a involucrar a Dios en esa área, lo primero que Dios empezó a hacer fue instruirme y enseñarme la forma en que debía empezar a hacerlo. Y estoy en eso, estoy aprendiendo igual como cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando involucramos a Dios, Dios empieza a orar, Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Pero también Proverbios 15:22 nos dice lo siguiente: los planes fracasan por la falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Escuche esto: los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Y Proverbios 11:14 dice: cuando no hay buena guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. ¿Ha tenido alguna experiencia usted en la vida cuando antes de tomar una decisión buscó consejo y eso le ayudó a hacer mejor las cosas? ¿O usted es de los que no busca consejo? Porque la Biblia nos dice: si estás casado, busca consejo en tu pareja. Si estás soltero o casado, depende de Dios para buscar consejo de cómo manejar el dinero. Pero también busca consejo en personas idóneas y sabias en esas áreas para que te ayuden cómo manejar y cómo utilizar tu dinero.
No uses ni utilices el dinero tú solo o a tu manera. Permite que hayan otras personas que te acompañen, que te puedan aconsejar y que te puedan ayudar a darle un mejor uso y un mejor manejo al dinero. Miren, muchos de nosotros pensamos que nuestros problemas económicos se solucionarían el día que nos llegue más plata. Pero la realidad es que nuestros problemas económicos no se arreglarían si nos llega más plata. Porque si no la sabemos usar, si no la sabemos administrar, pues eso se va a ir por entre los dedos y se va a ir como una balde roto nuevamente de nosotros. La solución no es más dinero, no es más ingresos solamente. La solución es aprender a ser buenos administradores y darle un buen uso a lo que Dios nos ha dado y aprender a ser fieles a Dios en lo que Él nos dé. Mire, la Biblia nos dice que la clave de los mayordomos que fueron puestos en lo mucho es que primero aprendieron a ser fieles en lo poco. Y si nosotros no aprendemos a administrar 50,000 pesos, si no aprendemos a administrar 100,000 pesos, ¿cómo cree usted que vamos a poder administrar 10, 20, 50 o 100 millones de pesos? Usted dice, no, pero es que yo no tengo nada. No, yo creo que aquí no podemos decir que no tengamos nada. Al menos tenemos 5,000, tenemos 10,000, tenemos 20,000 pesos. Y la clave no es lo que usted tenga, poco o mucho. La clave es usted cómo maneja eso que tiene. ¿Qué hace usted con esos 20,000? ¿Qué hace usted con esos 50,000? ¿Qué hace usted con esos 100,000? Si usted los administra bien, si usted les da un buen uso, ahí va a empezar a marcar una ruta para la bendición y la prosperidad. Miren, los Estados Unidos hicieron en algún momento una encuesta, porque allá hacen muchas encuestas, y descubrieron que el porcentaje más alto de gente rica en el país no era gente que había recibido herencias de mucho dinero. Eran personas que habían desarrollado una cultura de ahorro. Durante muchos años ahorraron, invirtieron, y eso se fue capitalizando y lo fue convirtiendo en personas ricas, con dinero. Entonces la clave no es solo tener más dinero. Yo sé que todos aquí pensamos, no, es que si yo me ganara 10 millones, pues si se gana 10 millones y usted no sabe administrar y gasta, pues va a resultar gastando 15 y debiendo 5. ¿Cierto? Porque la clave está no en tener más, sino aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y para eso, ¿será que uno nace aprendido ya súper ducho en eso? No, ¿cierto que no? Todos necesitamos aprender sobre ese tema. ¿Y lo aprendemos cómo? Teniendo en cuenta la pareja, porque es alguien que piensa también, teniendo en cuenta a Dios, pero también teniendo en cuenta a otras personas que sepan del tema y que nos puedan ayudar, buscar consejo en esa área. ¿Sí? El mundo dice, usted no necesita que nadie le diga qué hacer, usted hágale. La Biblia en cambio nos dice, el hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pretencioso corre a su perdición. El hombre que de corazón sabio, ¿qué hace? Escucha y acepta los consejos. Pero el que no, ¿qué hace? No busca consejo y cuando le dan consejo no los toma en cuenta. ¿Quiere usted que el Señor le bendiga económicamente? ¿Quiere usted que el Señor nos ayude para poder tener una mejor salud financiera? Aprendamos a escuchar el consejo de nuestra pareja, de Dios y de otras personas
y seguramente el Señor nos va a bendecir y nos va a prosperar. Coloquémonos por favor de pie en esta mañana. Miren, las claves para nosotros ser bendecidos no es que a usted le echen el riego, no es que a usted le den la mata de sábila, no es que a usted le impongan las manos, no es que a usted un profeta venga y le diga que usted va a ser bendecido. No, la clave es cuando usted y yo seguimos los principios de Dios, seguimos las instrucciones de Dios. Esa es la forma y ese es el camino para nosotros poder ser bendecidos por el Señor. Así que Padre, oramos en esta mañana. Señor, de manera especial te agradecemos hoy, Señor, porque tú tienes algo para decirnos sobre el dinero también. Algo que causa tantos problemas a veces en nuestras vidas, Señor. Algo que nos afana, que nos preocupa tanto, Señor, a veces en la vida, Padre. Algo en lo cual gastamos tanto tiempo y tanta vida detrás de ellos, Señor. Padre, hoy te agradecemos, Señor, porque nos das, Señor, nos das lo suficiente y nos das, Señor, lo que necesitamos, Padre. Pero muchas veces, Dios, el problema está en que no sabemos administrar bien eso, Señor. Y por lo tanto no dura en nuestras manos. Por lo tanto, Señor, no podemos disfrutarlo, Dios, porque nuestras decisiones muchas veces no son acertadas, no son correctas, Señor. Y hoy queremos pedirte, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser buenos administradores, Señor. Ya tú nos has hablado que no somos dueños y que por lo tanto no podemos hacer lo que queramos, sino que lo que tenemos es tuyo y nos lo has dado, nos lo has prestado por un tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor, a no adueñarnos de lo que no es nuestro, Señor. Ayúdanos más bien a cuidarlo y a saberlo utilizar, Dios. Y que el día que tengamos que entregar cuentas al dueño, podamos entregar bien las cuentas, Señor. Pero también ayúdanos, Padre, a no pretender utilizarte para conseguir cosas, sino que más bien utilicemos las cosas para honrarte a ti, para servirte a ti y para agradarte a ti, Dios. Ayúdanos a no ir tras de las cosas, sino a ir tras de ti primeramente, Señor, y aprender a usarlas y a verlas como tú nos dices que debemos verlas, Señor. Oramos en esta mañana y juntos te pedimos, Padre, que podamos experimentar orden en nuestra economía, que podamos experimentar libertad financiera en nuestras vidas, que podamos experimentar tu reino, tu bendición y tu voluntad en nuestras finanzas, Señor. Es nuestra petición en esta mañana, Padre. Ayúdanos a tener en cuenta a nuestra pareja, a escuchar su consejo, su opinión. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta el consejo tuyo, Dios. Ayúdanos a tener en cuenta el consejo de otros que tienen sabiduría y experiencia en el tema, Señor. Ayúdanos a buscar consejos, Señor, y a no ir por la vida haciendo las cosas como a nosotros se nos ocurre o como a nosotros nos parece. Señor, oramos en esta mañana y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que nos enseñes. Cada día nos sigas enseñando a aprender a usar y a manejar el dinero que nos das, lo que nos has dado y lo que nos darás de ahora en adelante, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, y sobre todo, ayúdanos a honrarte con lo que tú nos das. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.